Bueno, entonces damos por iniciada la clase, ahora sí. Vamos a hacer siempre la misma temática, ¿no? Primero vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada y vamos a tratar de utilizarla como de puntapié inicial para arrancar con los temas nuevos. Así que bueno, lo que estuvimos viendo la última clase, bueno, seguíamos trabajando con Array. Estuvimos 3/4 clases trabajando con Array, pero la clase pasada vimos en particular una especie nueva, entre comillas, de arreglos de char, ¿sí? Una especie nueva de arreglos, así se dice, arreglos de char, o sea, donde cada elemento son char, justamente un carácter. Perdón que al principio parezco tartamudo, pero bueno, al principio entran muchos y medio que me desconcentra. Me disculpo por eso. Pero bueno, entonces trabajamos con arreglos de char, ¿sí? En vez de con arreglos numéricos. Bueno, hicimos una analogía con todo lo que veníamos trabajando con arreglos numéricos. Vimos que era lo mismo que los arreglos numéricos. En los arreglos de char se los puede trabajar de la misma forma, pero los arreglos de char tienen un par de simplificaciones y un par de funciones que nos permiten hacer las cosas un poquito más sencillas. Así que vamos a practicar primero con eso, ¿no? Lo primero que uno hacía con un arreglo, cualquiera sea, por ejemplo con un arreglo numérico, ¿no? Uno definía el tipo de dato y el tamaño. Bueno, con los arreglos de char ocurre lo mismo. Tipo de dato en este caso es char. Le ponemos un nombre que en vez de ser matriz o vector, en este caso, bueno, si uno va a guardar una colección de letras o caracteres, seguramente sea una oración, una palabra, un nombre. Así que bueno, ahora lo voy a llamar oración. Y el tamaño. Lo podíamos definir en una variable separada, como trabajábamos antes, o con el número, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo primero. Es la definición de un arreglo del tipo char. Bueno, otra cosa que nos interesaba hacer muchas veces, por ejemplo cuando trabajamos con los arreglos numéricos, era lo que sería la inicialización, o sea, iniciar el array. ¿Cómo hacíamos para iniciar un arreglo numérico? Les pregunto eso. Agustín, sí, por acá me dicen que me están escuchando bien, así que debe ser vos. ¿Cómo hacíamos? Efectivamente, bueno, para iniciar un arreglo numérico teníamos dos formas. La primera forma era si conocíamos el tamaño, si lo conocíamos y era fijo, podíamos hacerlo, por ejemplo, así con ceros o con lo que uno quiera. Pero bueno, vimos que eso es medio obsoleto porque si la dimensión es una variable y no la conocemos, no sabemos cuántos ceros hay que poner. Entonces es mucho mejor hacer un for que inicia en 0 y que termina, bueno, en el tamaño, y que lo que va haciendo es en el vector en cada posición va poniendo ceros, ¿sí? Entonces esa es la forma correcta de iniciar un vector numérico. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para iniciar un vector de char, un arreglo de char? Bueno, efectivamente es lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer un for que inicia en 0, que en este caso que termina en 30, o sea, en 29. Va incrementando de 1 en 1. Y en cada posición del arreglo, en este caso se llama oración, o sea, en cada posición que me da el iterador, pongo, bueno, acá no puedo poner 0, esto también lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? Uno pone ceros cuando inicia un contador, un sumador, un acumulador, lo pone en 0 porque el 0 es el elemento neutro de la suma, por eso lo pone en 0. Cuando uno lo que inicializa es algo para hacer productos, como por ejemplo el ejercicio del factorial, ¿sí? O si tiene que realizar alguna productoria. Bueno, ahí lo inicia en 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto. Bueno, en los arreglos de char no existe la definición de elemento neutro, pero bueno, su equivalente podría ser la comilla simple y el espacio. Esto lo que hace es, inicia en todas las posiciones con un vacío, ¿sí? Vacío entre comillas porque no está vacío, ¿no? Cada posición va a estar ocupada por un espacio. Se lo va a ver vacío, pero lo que hay guardado es un espacio en realidad, ¿sí? Yo digo vacío muchas veces, pero no es que estás iniciando vacío. Estás iniciando cada posición con un espacio como para que se vea en blanco. De la misma forma podrían iniciar con una X, qué sé yo. Cualquier cosa que les represente que ahí no hay nada. La mejor forma de representar la nada es un espacio porque no se ve nada, justamente. Bien, entonces esta es la forma de iniciar un arreglo de char.
que está buena, está bastante bien, pero bueno, por suerte teníamos una simplificación para hacer eso. Así que comento todo esto. Y la simplificación para hacer esto mismo era, como bien dijeron por ahí, comillas dobles y espacio. Esto lo que hace es, inicia en todas las posiciones con un espacio vacío, ¿sí? Entonces, esta es la simplificación de iniciar un arreglo numérico, un arreglo de char. Bueno, siguiente cuestión. ¿Cómo hacíamos para mostrar un arreglo? En particular, ¿cómo hacíamos para mostrar un arreglo numérico? ¿Sí? De enteros, de flotantes, de dobles. ¿Cómo hacíamos para mostrarlo? Bueno, efectivamente la respuesta es la misma, ¿no? Hacemos un for de 0 hasta el tamaño y lo que hacemos después es el printf de cada posición, ¿sí? De esa forma mostramos el arreglo numérico. Bueno, y la respuesta correcta para mostrar un arreglo de char es la misma, ¿no? Hacemos un for, nuevamente, que recorre cada una de las posiciones y hacemos el printf. O sea, lo que yo trato de mostrar acá, traté de mostrarlo también en la clase pasada, es que los arreglos de char y los arreglos numéricos son la misma cosa. Eso es lo que estoy tratando de mostrar acá, en esto que parece medio aburrido, pero para que se entienda que tienen la misma conducta. Si uno entiende uno, entiende el otro sin problemas. Entonces, mostramos cada posición. En este caso la máscara es C porque vas mostrando carácter por carácter. Y ponemos oración en la posición que me dice el iterador. Perfecto. De esa forma mostramos el arreglo. Bueno, el arreglo ahora va a tener todo vacío, así que si lo muestro no se va a ver nada, va a parecer que no funciona. Entonces, está bueno también saber cómo se cargaban las cosas. Cargar los arreglos. Bueno, acá sí es bastante interesante. ¿Cómo hacíamos para cargar los arreglos numéricos? No, los numéricos, acá estoy preguntando. Los numéricos, obviamente, la respuesta es exactamente lo mismo, ¿no? Hacíamos un for para cada posición. Hacíamos un for para cada posición y cada vez que entramos al iterador hacíamos un printf preguntando que por favor si puede ingresar un número. Hacíamos el scanf de cada posición. O sea, de esa forma cargábamos el arreglo numérico posición por posición. Bueno, eso mismo lo podemos hacer con los arreglos del tipo char. Medio reiterativo, estoy aburrido, me disculpo por eso, pero bueno, me parece importante. ¿Sí? Hacemos lo mismo, posición por posición. Preguntamos printf ingresar el char en cada posición, ¿sí? Entonces, pedimos que por favor ingresen cada letra y esa letra, cada una de esas letras, las guardo con un scanf, comillas, porcentaje C, ampersand, oración, en la posición que me dice el iterador. Entonces es lo mismo cargar un arreglo de char que un arreglo numérico, con la salvedad de el fflush stdin que habíamos visto que nos ayuda a limpiar la basura del teclado, ¿sí? No se olviden de eso cuando hacen un scanf de un char o de un arreglo de char. Bueno, entonces es lo mismo. Pero bueno, acá vienen las cosas interesantes. Si bien es lo mismo, aparecen, como bien dijeron ustedes, un par de cuestiones que nos simplifican la vida. No hace falta hacer un for que nos vaya pidiendo letra por letra. ¿Por qué? Porque en los arreglos numéricos, uno por lo general al vector lo quiere cargar completo, ¿sí? O con una matriz incluso. Con una matriz uno quiere que todas las posiciones estén cargadas, ¿no? Para algo definió las dimensiones. Con los arreglos de char, la dimensión medio que nos juega como un tope máximo. Y muchas veces no nos interesa cargar todos los elementos. Entonces hacer esto, supongamos que tenemos 30 elementos. Si yo quiero cargar mi nombre, Nico, me están sobrando como 26. ¿Sí? Entonces, por lo general no usamos todos los elementos del arreglo. Así que para solucionar eso, ya lo habíamos visto hace como 5 clases, ¿no? Podíamos hacer esto último, esto mismo. Hacemos un
un printf para ingresar la oración, o el nombre de alguien, no sé, lo que sea, el flush. Y acá viene lo nuevo, bueno, lo nuevo entre comillas, que el scanf tiene una máscara en particular que es para ingresar todos los caracteres juntos, que era la máscara S, ¿sí? Y la máscara S funcionaba sin la necesidad de poner el ampersand y sin la necesidad de indicar la posición, ¿sí? Si uno hacía este scanf con esta máscara, uno podía cargar muchos datos juntos dentro del arreglo de carácter. Esto lo vimos creo que en la clase 1 o incluso la clase 2. ¿Sí? Así que lo vimos hace un montón. Sabemos que esto ya funciona para cargar una oración. Pero bueno, esto sabíamos también que tenía un problema. Esto está bueno. Está bueno y funciona. Pero recordemos que solamente nos permitía cargar una palabra, ¿sí? Una vez que uno ponía un espacio, esto dejaba de guardar los datos. Entonces, para mejorar esto, también habíamos visto que teníamos una nueva función, que es la función get. ¿Sí? La función hace lo mismo que el scanf con porcentaje %, solamente que también guarda los espacios y todo lo que venga a continuación. Entonces, de esta forma, tenemos la carga abreviada de nuestro arreglo. No hace falta hacer el for, lo podemos hacer con la función gets. Así que bueno, ya es un buen momento para probar que todo esto que hicimos funciona. Hicimos mucho, pero comentado está casi todo. Miremoslo, vamos a resumir. Tenemos un arreglo de char que se llama oración, que está vacío. Nos pide que ingresemos la oración, un flush, se carga la oración y después tenemos el mostrar oración. Vamos a verlo, voy a dejarle unos espacios. No le voy a dejar ningunos espacios. Vamos a compilar. Bueno, ahí lo tenemos. Ingresar una oración. Yo no soy creativo, voy a iniciar mi nombre. Y bueno, acá muestra justamente el arreglo de char. Así que estaría todo bien. Bueno, siguientes cuestiones. Así como vimos que hay una función que nos simplifica la carga de un arreglo de char, también tenemos una función que nos simplifica el mostrar de un arreglo de char. Así que tampoco hace falta hacer esto de posición por posición. Teníamos algo que era mucho mejor, que también ya lo han dicho por ahí, que bueno, dentro de nuestro printf tenemos una máscara en particular, que es justamente porcentaje S, que van a mostrar arreglos de char, o lo que se denomina string. Entonces de esta forma vemos que es mucho más sencillo mostrar el arreglo de char, ¿sí? Con la máscara S y el printf. De esa forma es mucho más sencillo que con el for. De hecho voy a dejar el for para que vean que es lo mismo. Dejo el for, pero lo voy a diferenciar solamente porque les voy a dejar unos espacios como para que se note la diferencia. Y entre un print y el otro voy a dejar un renglón para que quede mejor todavía. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver que efectivamente las dos cosas muestran y muestran lo mismo. Me pide la oración, Nico Pérez. Y acá tenemos, ¿sí? El printf hecho con el for. Les dejé los espacios para que se note la diferencia. Un rengloncito y el printf, entre comillas, hecho con la función print, pero con la máscara S, ¿sí? Entonces ahí tenemos el mostrar, que también lo tenemos abreviado. Bueno, otra cosa interesante que vimos la clase pasada es que si uno no quiere cargar el arreglo de char a cada rato, porque es un char que está fijo, bueno, lo puede iniciar directamente entre las comillas, ¿sí? Este vendría a ser el análogo a cargar un vector así de entrada, donde vemos acá la particularidad que podemos cargar menos datos de los que tenemos. O sea, de las 30 posiciones estoy usando 10. ¿Sí? Entonces con los vectores numéricos no podíamos hacer eso, teníamos que poner todos los números, no podíamos dejar algunos sin definir. Bueno, acá por suerte sí se puede, podemos cargar menos char de los que nos define el máximo. Y esto nuevamente funciona, aprieto compilar y acá lo tenemos, ¿sí? Tanto el for como el print funcionan sin ningún tipo de problemas. Así que hasta ahí vamos bien. Bueno, después otra cosa que vimos es que es importante la inicialización. Si uno no inicia la oración, la dejamos así como nada, definida pero nada más,
y uno hace la carga. ¿Dónde tenemos la carga? Acá tenemos la carga. No, esta no. Esta carga me gusta más. Entonces hago lo mismo, pero sin haber inicializado el arreglo de char. ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre inicializar y no inicializar? ¿Cuál era la gran diferencia? Bueno, acá hay basura. Si yo voy a tratar de mostrarlo, pero bueno, esto depende mucho de la suerte, porque a veces no hay basura. ¿Sí? Vamos a ver. La oración está vacía y le agrego algo. Nico Pérez. Y no hay... Ah, sí, bueno, zafamos, hay basura. ¿Sí? Vemos que se ve el Nico Pérez, pero allá como por la posición 20 y pico aparece basura, 9. ¿Sí? Hay veces que está todo repleto de basura, hay veces que no hay basura y hay veces que hay poquita basura. ¿Sí? Lo importante es que hay basura, que uno no sabe lo que hay. No saber lo que hay implica malas noticias. Así que también vimos eso, que era importante, más importante aún que con los arreglos del tipo numérico, es inicializar la oración. ¿Okay? Hasta ahí vamos. Esto es más o menos lo que vimos la primera parte de la clase de ayer. ¿Sí? Por ahora no dije nada nuevo, todo repetido. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a hacer otra cosa que me parece que también me olvidé de decirla, que es lo siguiente. Así como podíamos modificar posición por posición los arreglos numéricos, también podemos hacerlo con este array, ¿no? Yo puedo decir que la oración en mi posición, qué sé yo, 6, es igual a, y la voy a forzar a que sea otra cosa, qué sé yo, f. Entonces ahora voy a hacer el printf de mi oración. ¿Sí? Yo voy a ingresar por teclado Nicolás Pérez. O sea, Nico Pérez voy a iniciar. Acá cuando hago el get, voy a tratar de poner siempre lo mismo, voy a poner Nico Pérez. Entonces, acá, ¿qué les parece que me va a mostrar por pantalla? Si yo tipié Nico Pérez y después hago esto, oración 6 igual a F. ¿Qué les parece que me va a mostrar esto por consola? Sí, habría que chequearlo, ¿no? Pero en la posición 6, esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vendría a ser la posición 6. Bueno, en la posición 6 voy a poner una F. ¿Sí? Y esto va a ser lo que me va a mostrar. Que él modifica el valor de la posición 6 con una F. Es decir, podemos acceder a cada una de las posiciones sin problema. Vamos a verlo. Pongo Nico Pérez. Y acá estamos, ¿sí? En la posición 6 está poniendo una F. Así que efectivamente, sí, le da el toque soviético, efectivamente accedemos a la posición que dijimos y le hacemos lo que queremos con el char. Así que eso lo podíamos hacer con los numéricos. Bueno, ahora también lo podemos hacer con los arreglos de char. Esto es muy útil, muchas veces. Una observación, acá, hay una carita sorprendida, que cuando uno empieza a manipular los arreglos de char posición por posición, muchas veces le falla la máscara S, ¿sí? La máscara S se utiliza más que nada cuando utilizó uno el get o el scanf, ¿sí? Que está todo prolijito, pero una vez que uno empieza a acceder a los datos posición por posición y los empieza a manipular, cabe la posibilidad de que desaparezca lo que habíamos visto que era el /0, o sea, el carácter que nos dice dónde termina la oración. Entonces puede llegar a fallar la máscara S cuando uno manipula los datos uno por uno, ¿sí? Así que ojo con eso. Si ustedes hacen el scanf, el printf, y no ven ningún error y no se los muestra, ante la primera duda hagan el mostrar con el for y chequen si está todo bien. Y bueno, puede ser que a veces quede corrupto el printf porcentaje S cuando manipularon los caracteres uno por uno, ¿sí? No les va a pasar muchas veces, pero recuérdenlo por las dudas, en algún momento se traban con eso. Si no funciona el printf con la máscara S, hagan el for de 0 hasta el tamaño y chequen a ver si está bien el arreglo o si de verdad se rompió la máscara S. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, de la misma forma podemos hacer lo siguiente. Puedo decir, bueno, que mi arreglo deje de ser Nico Pérez y pase a ser... siempre pongo Brenda Gómez, no sé, porque no conozco ninguna Brenda, pero bueno, no importa, Brenda Gómez. Ahí estamos. Y, o sea, piso el valor que inicié con el get y después hago lo mismo. Voy a mostrar la oración. Entonces, ¿qué les parece que muestra esto? ¿No? Esto también lo vimos la clase pasada. Si yo hago el printf, ¿qué me va a mostrar justamente el printf? Nico Pérez no, porque en oración ya no dice más Nico Pérez. En oración dice Brenda Gómez. ¿Sí? Entonces, la respuesta trivial o la que a uno se le ocurriría es decir Brenda Gómez, ¿no? Obviamente, si en la variable antes había un Nico y ahora hay un Brenda, se va a mostrar Brenda. Bueno, pero lo que vimos la clase pasada es que esto así no compila. ¿Sí? No se puede hacer esto. No se puede pisar un char con otro char. No se puede hacer esa cuestión. ¿Sí? Así que acá también una súper advertencia. No se puede hacer eso. Entonces, esto lo usamos de puntapié para ver la librería nueva, que es la librería string. ¿Sí? Entonces, para solucionar este tipo de problemas y muchos otros problemas que sufren con los arreglos de char, que son bastante difíciles de manipular, aparece esta nueva librería, ¿sí? Include string.h, que esta librería nos brinda un par de soluciones a ese tipo de problemas. Vimos 4 funciones en la clase pasada para trabajar con los strings. Una es esta, una es para pisar un arreglo con otro, que esa se llamaba str copy, string copy, que lo que hace es, bueno, justamente copia el Brenda Gómez y lo pega en oración. Entonces ponemos oración y ponemos lo nuevo, Brenda Gómez. Entonces esta es la forma correcta de pisar un arreglo de char con otro, ¿sí? Es como hacer un copiar, copy, y hacemos el pegar en oración. O sea, se pierde el Nico y aparece el Brenda. Y esto vamos a ver que efectivamente esto sí funciona. Entonces, si uno quiere pasar un nombre con otro, tiene que hacerlo con el string copy, ¿sí? Era Nico, ahora de repente es Brenda, ¿sí? Así que esa función me animo a decir que es la que más vamos a utilizar en de string, ¿sí? Es la que más vamos a utilizar. Estamos hasta ahí, eso lo recuerdan. Bueno, después otra cosa importante que vimos, espléndido entonces, y esta es bastante más complicada que esta, es que, por ejemplo, cuando uno recorre el arreglo de char, muchas veces no quiere recorrer hasta la posición 30, ¿no? Si yo cargué Nico, ¿para qué voy a recorrer hasta la posición 30 si solamente tengo 4? Bueno, eso, ¿cuántas posiciones están cargadas en el arreglo de char? Eso sería difícil, ¿no? ¿Cuál es el verdadero tamaño? Lo voy a escribir con ñ, total es un comentario. ¿Cuál es el verdadero tamaño del arreglo de char, ¿no? Para hacer eso, habíamos visto que los arreglos de char tienen esta estructura, o sea, lo que uno cargó, el Nico, el espacio, el Pérez, todas las posiciones que están vacías, pero cuando uno terminó de hacer la carga con el gets o con el scanf, aparece un barra cero. El barra cero nos indica justamente dónde terminó el arreglo que uno estuvo cargando. Entonces, este barra cero nos indica justamente cuántas cosas se cargaron. Y encontrar ese barra cero, uno lo podría hacer con un for y teniendo algunas precauciones. Pero bueno, eso también ya está hecho. Así que podemos hacer un printf, comillas, dejo un renglón. Y el tamaño es igual, o sea, el verdadero tamaño, el tamaño que está cargado, es igual a, voy a mostrar un número. Y ese número lo voy a sacar de la función string strlen. ¿Sí? O sea, el tamaño de mi oración. Y vamos a verlo. Ejecuto.
Vamos con lo de siempre, Nico Pérez, lo piso con Brenda y me aparece que el tamaño es 12. O sea, el tamaño no es 30, el tamaño es 12. ¿Y por qué es 12? Porque bueno, quiero pensar que hay 12 caracteres acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Efectivamente hay 12 caracteres que se cargaron, ¿sí? Maximiliano dice si hay que tener alguna precaución para hacer el copy, el string copy entre arreglos de caracteres. A priori no, la única que se me puede llegar a ocurrir es que te pases del tamaño. No estoy seguro si eso tira error o no, vamos a probarlo. Yo creo que te va a truncar en la posición 30, ¿no? Porque oración tiene 30 posiciones. Acá quiero pensar que puse más de 30. Vamos a ver qué hace. No sé si no funciona o si hace cualquier cosa. A ver. Yo creo que va a funcionar, pero lo va a truncar. Veámoslo. Bueno, mira lo que hizo. Guardó todo y el tamaño lo definió como 42. O sea, funcionó bastante bien, pero ojo, ¿no? Porque tu oración, esto lo vamos a ver bien dentro de 3 clases, tu oración tiene 30 posiciones, ¿sí? Las otras 12 posiciones se están guardando, pero se están guardando en algún lugar que no es tu oración. Entonces, no vas a poder acceder, por ejemplo, a la D, porque la D está en oración en la posición 38 y tu 38 no existe. Así que cuidado con eso. Sí, así que esa es la única cuestión que tenés que tener cuidado. Y lo que vos hiciste, string copy no se escribe así, no se escribe con O, así que puede que sea ese el problema. Yo le digo string copy, pero no se llama string copy. El CP viene de copy, pero no tiene la O, ¿sí? Así que seguro es eso. Dale, buenísimo entonces. Bien, entonces ojo con eso, ¿sí? Ojo con los tamaños. Por suerte funciona, pero así todo perdemos el control porque nosotros definimos que tiene 30 posiciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos un tema que se llama punteros. Ahí vamos a entender por qué funcionó. Pero que haya funcionado no quiere decir que esté bien y que podamos confiar en eso, ¿sí? Este tema lo vamos a ver dentro de 3 o 4 clases. Bien, bueno, otra que vimos es la función strcat, que esto lo que hace es concatena, es decir, a lo que tenemos guardado en una determinada variable de tipo arreglo de char, le podemos agregar cosas a la derecha. Por ejemplo, Brenda DNI 123. ¿Esto qué era lo que hacía? Bueno, a lo que tenemos guardado en oración, le agrega esto. Tan sencillo como eso. O sea, no borra nada, no pisa nada. Simplemente le agrega datos a la derecha. Vamos a verlo. Ahí tenemos Brenda Gómez y después le agregó datos a la derecha y los guardó también en oración, ¿sí? Eso es lo que hace el concatenar, el strcat, ¿sí? Esa es la otra que vimos. Y la otra que vimos, no voy a hacer el ejemplo porque está medio desvirtuado acá con el ejercicio, pero bueno, la otra que vimos es strcmp, string comp, de comparación, ¿no? Y esto lo que hacía era comparaba una determinada oración con otra oración 2, ¿sí? Y esto que nos devuelve, esto nos da como resultado 1, menos 1 o 0. Nos daba 0 si las dos oraciones son iguales, nos daba 1 si la segunda oración es la que está primera en el alfabeto y nos daba menos 1 si la primera oración es la que está primero en el alfabeto. Entonces esto lo podemos hacer como un equivalente o como un análogo al mayor, al igual y al menor, ¿sí? Esa es la forma de comparar oraciones por orden alfabético con esa función string comp. También la vamos a usar bastantes. Tiene que hacer sí o sí. Sí, acá va en todas, ¿no? ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, en el string copy lo que hace es un arreglo lo pisa con otro arreglo. Si yo pongo comilla simple no es un arreglo, es un char. Así que no son dos arreglos, este es un char. Es un char que te va a tirar error porque tiene que tener una sola posición. Sí, debería ser así, pero bueno, no. Tiene que estar en comilla doble, no comilla simple, si no está mal. Y bueno, peor aún si no pones ni comillas ni nada.
Esto sería una variable que se llama Brenda Gómez, que no hay ninguna, así que también va a fallar. Tiene que estar sí o sí entre comillas. Tiene que ser un arreglo del tipo char. Juan pregunta por ahí en un ejercicio que tenían que concatenar solamente las primeras letras. O sea, quieren concatenar el Nico y el Brenda, pero solamente la N y la B. Bueno, eso no lo pueden hacer con el strcat. Solo tienen que hacer con un for, ¿no? Con un for en la posición 0 de oración y otro for en la posición 0 de la otra oración. Y eso lo guardan en la posición 0 y posición 1 de la nueva oración. O sea, ese es un ejercicio íntegro para que lo hagan con el for. ¿Sí? No, ahí van a ver que no pueden usar el concatenar cuando quieren trabajar con una sola letra de una oración. El concatenar es para la oración completa. Cuando tienen que trabajar carácter por carácter, bueno, ahí lamentablemente se tienen que remangar y utilizar el for y el recorrido, ¿sí? Por ahí la pregunta de Dante también venía por ahí. ¿Sí? ¿Se puede concatenar una variable char ya definida? No entendí la pregunta de Lautaro. O sea, en vez de tanto, pongo una variable. Ah, sí, obvio que se puede, sí. Vamos acá. Defino otro char. Se llame oración 2. Y vamos a ponerle Pepe. Una carita feliz. ¿Sí? Entonces, acá cuando vengo a... ¿Dónde está? Me perdí. Acá a concatenar. En vez de concatenar DNI, bla, bla. Concateno con otra oración. Con oración 2. Que era Pepe y Pico. Vamos a verlo. Acá tenemos, sí, Brenda Gómez. Y a Brenda Gómez después lo concatena con Pepe. ¿Sí? Así que está todo bien. Se puede concatenar variables. Sí, eso sí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me fueron siguiendo más o menos? Perfecto. Así que bueno, damos por terminado el repaso. Pero pasamos ahora a tratar de integrarlo con algo nuevo. Así que para eso voy a comentar todo por un rato. Ahí estamos. Y vamos a empezar con algo nuevo. Para empezar con algo nuevo, primero me gustaría que me respondan esto. No sé, voy a hacer un for. Inicia en 0, que termina en, qué sé yo, en 5. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, ¿no? Estoy haciendo algo para verificar una cuestión. Número igual a i. Defino una variable número que es igual al iterador. Y después hago un printf. Acá una flechita. Dejo un renglón, flechita, dejo un espacio, porcentaje de, y muestro lo que se almacenó en número. Bueno, antes de empezar con el tema nuevo, me gustaría que me respondan esto. ¿Qué muestra esto por pantalla? ¿No? Bastante sencillo. Efectivamente. Bueno. Ok. Bueno, veo muchísimos 4, algunos 5. Perfecto, eso está bien. Por ahí dicen nada. Bueno, 5 no. 5 lo descartamos porque el for termina en 4. Es menor a 5. No igual a 5. Así que el 5 lo descartamos totalmente. Sería intuitivo decir que nos muestra un 4. Porque esto va del 0 al 4. Y la última vez que declaro la variable número lo piso con el 4. Así que está casi bien que me digan 4. Pero la verdad es que está mal. ¿Sí? Y está bastante mal. La respuesta correcta es esta. Miremoslo. No anda. ¿Sí? No funciona. ¿Por qué no funciona? Y eso es lo que ya sabemos. Pero vamos a tratar de formalizar un poco más lo que estuvimos trabajando. Que es el concepto de localidad de las variables. ¿Sí? Esta variable, la variable número, está declarada en el for.
sea, es una variable que vive dentro del for, que yo declaré dentro del for, por ende la puedo usar solamente dentro del for. Acá no existe número. ¿Por qué? Porque la vida útil de número es desde acá hasta la llave. Yo no puedo usarla más allá de ese for, ¿sí? Bueno, este concepto es el concepto de variable local. Entonces, número es una variable local del for, ¿sí? Solamente existe en el for, ¿ok? Entonces no la puedo usar en otro lado, porque ni siquiera existe, ¿sí? Me dice que no está declarado número. Así que efectivamente no funciona. Bien. Ahora vamos a hacerle algunas modificaciones. Voy a declarar la variable número, pero ahora la declaro fuera del for. La inicio, qué sé yo, en 3 y hago esto mismo. Y les vuelvo a preguntar qué nos muestra esto por pantalla. Ok. Respondieron pocos, pero por ahí me dicen... La mayoría me dijo 3 y alguien me dijo que la declaré 2 veces. Es cierto que está 2 veces declarada. Número y número se llaman igual. No está bueno eso para nada. Pero la verdad es la siguiente. Ahí apreté compilar, creo. Ahí estamos, sí. Bien, me muestra el 3. ¿Por qué me muestra el 3? Bueno, porque esta variable número es local. Es local del main. O sea, esta variable yo la uso en el main, porque la declaré en el main. Y esta variable sigue siendo local del for, ¿sí? Acá estamos realizando una mala práctica de la programación, ¿no? Que es que las variables se llamen iguales. Pero bueno, esta variable número está en esta cajita y esta variable número está en la otra cajita. Así que cuando yo llamo a número, el programa sabe que estoy llamando al número que que tengo declarado, ¿sí? Ni siquiera conoce este otro número, entonces no se confunde. Así que es por eso que por más que se tengan el mismo nombre, yo lo puedo usar y no hay confusión en el programa. El programa, como no sabe de esta variable, la única que tiene es esta otra. Entonces, si bien son dos variables que están declaradas igual, son del mismo tipo de dato y encima tienen el mismo nombre, una vive en un lado y otra vive en el otro, así que no las voy a confundir, ¿sí? Si hay un clon mío, ¿sí? Un chico igual a mí, ¿no? Totalmente igual, pero vive en Berlín, bueno, mi familia no lo va a confundir porque ni lo va a conocer. Bueno, esto es igual, ¿sí? Así que no hay problema con eso. No es una buena práctica de programación, ¿no? Que en 2 renglones de distancia tengamos una variable que se llama igual a otra, para nada, ¿no? Porque presta confusión. Pero lo importante es que viven en lugares distintos. Entonces, esto es el concepto de justamente de variable local. ¿Okay? Uno tiene que prestar muchísima atención dónde están definidas las cosas, ¿sí? Última pregunta, hacemos esto, ¿no? Lo mismo, pero bueno, lo que están viendo, ¿no? No sé cómo describirlo mejor con palabras. Esto mismo, ¿qué nos dice esto con el printf? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Qué les parece que va a mostrar esto? Ahora va a mostrar 4, va a mostrar error. Ahora sí va a mostrar 4, 4, 3. Bueno, el 3. Miremos esto. Acá declaro una variable que vive en el main, ¿sí? Así que tiene sentido que nos muestre el 3. Pero miremos lo que pasa. Bueno, acá pasa algo que vinimos trabajando muchas veces, ¿no? Porque esto ya lo hicimos 1500 veces. Esto ahora sí muestra el 4. ¿Por qué? Yo definí una variable número dentro del main, pero el for también está usando la variable número, no la está declarando, la está usando. Y el for también vive dentro del main. Así que el for conoce a las cosas del main, no tiene problema. O sea, el for está usando una variable que declaré en el main y no hay problema porque el for está en el main. Así que ahí vemos que no hay problema. El problema es cuando uno declara otra variable. Cuando uno declara otra variable, la está declarando en otra localidad. Pero si uno puede usar una localidad a la que pertenece, ¿sí? Así que no hay problema con eso. Entonces en este caso sí muestra el 4. De hecho era lo que veníamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes definían, qué sé yo, una variable acumulador, la iniciaban en 0 y bueno, dentro del for hacían acumulador
igual, acumulador más lo que sea. O sea, esta es la estructura con la que vienen trabajando, ¿no? Definen algo en el main y lo usan dentro del for o del if o de donde sea. Entonces, eso efectivamente funciona y eso está bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el concepto y tratamos de trabajar un poquito y entender cómo funcionan las variables locales. Profe, no vi que modificaste en el código para que ahora te reconozca la variable for. La variable del for. No modifiqué nada, lo único que saqué es este int. Si uno pone el int, se declara una variable número, que es igual a i, dentro del for. Pero si yo saco el int, estoy usando la variable número que ya está declarada, ¿sí? Al sacarle el tipo de dato, quiere decir que no estoy declarando nada, quiere decir que estoy usando algo que ya existe. Entonces ahí estoy usando justamente la variable del main, ¿sí? Esa es la diferencia, que era lo que vienen haciendo ustedes, lo que vienen trabajando ustedes. Bueno, buenísimo. Entonces, de ahora en más, presten muchísima atención a eso, a las localidades donde viven cada variable. O sea, qué tan local es la variable, ¿sí? Alguien lo dijo por ahí en el chat. Efectivamente, cuando uno trabajaba con el iterador i, yo siempre le pongo al for el i porque viene del índice. Bueno, el i es una variable local del for, ¿sí? Entonces, cada for tiene su i y siempre lo llamo i y nunca hay problema, ¿no? Porque justamente cada i nace en el for y muere cuando termina el for. Entonces, justamente por eso los iteradores se pueden llamar siempre iguales y el programa nunca se confunde, porque cada i es de cada for. No hay confusión con eso, ¿sí? Genial. Es por eso que les dije que cuando no les compila, que muchas veces ponen esto ustedes para que les compile, esto está bien, pero acá están declarando un índice que va a ser igual para todos los for, así que tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? A los que no les compila hacer esto. Esto que están haciendo también está bien, pero están declarando una variable local de una localidad superior. O sea, lo están declarando en el main, no dentro del for. Por ende, si hacen más de un for, puede que ese índice moleste un poco y tengan que trabajarlo con cuidado. Bueno, dicho esto, eran conocimientos que más o menos uno ya tocaba de oído, que más o menos conocía. Pero bueno, ahora tratamos de entenderlo y formalizarlo un poco más. Así como existen las variables locales, yo siempre dije variable local del main, variable local del for. Si yo acá tuviera, qué sé yo, si yo acá tengo un switch de número y este switch lo tengo dentro de un if, lo escribo así nomás. Dentro del if tengo un switch, dentro del switch, en el case, qué sé yo, 1, tengo un for, abro y cierro el for, y bueno, acá declaro otra variable que se llame número 2, ¿sí? Número 2 en este caso es local del for del case 1. Entonces esta variable es recontra local. Esta variable funciona solamente en el case 1 y en el for del case 1. ¿Sí? Y el case 1 a su vez está en el switch y el switch a su vez está en el if. O sea, es una variable recontra local que funciona ahí y solo ahí, ¿sí? Entonces nada, cada vez uno puede trabajar más en profundidad el concepto de localidad, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a dónde se declaró cada variable. Bueno, eso yendo en una dirección, o sea, uno cada vez puede hacer más y más local a las variables. Y en contrapartida tenemos esto. Bueno, esto es lo mismo que venimos trabajando acá, pero bueno, esto se llama variable global. Cuando tenemos definiciones por encima del main, es decir, afuera del main, todo lo que esté por encima del main es global. ¿Qué quiere decir global? Miremoslo. Déjenme ver si está todo bien esto. Sí. Bueno, hago este printf y les pregunto, ¿qué les parece que va a mostrar esto? Todavía no dijimos bien qué quiere decir que algo sea global, pero nada, por intuición, ¿qué les parece que va a mostrar? Por ahí 4. ¿Qué les parece que muestra esto? Esperen, no lo voy a iniciar en 4 porque si no termina igual que el for. Ahí lo inicio en 11. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿qué va a mostrar esto?
mostré el 11, un 4. Lo pisé. Un 4. Bueno, vamos a verlo. Miremos lo que ocurre. Efectivamente muestra el 4, ¿sí? Muestra el 4 de nuestra variable main. Porque justamente estamos en el main, usamos la variable local del main. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de variable global? Bueno, variable global es una variable que yo puedo utilizar en cualquier momento de mi código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, lo vamos a entender un poquito mejor dentro de un rato, que yo tranquilamente puedo hacer esto, ¿sí? Declaro la variable por encima del main y esa variable la puedo usar tanto en el main como en el for, como en un if, como en cualquier momento del código fuente y va a funcionar. Una variable global es aquella que yo declaro al principio y después la puedo usar todo el tiempo y nunca muere, ¿sí? Las variables del main nacen en el main y mueren en el main. Está el main acá. Y mueren acá. Las variables que están dentro del for nacen en el for y mueren en el for. Las variables del if mueren en el if y nacen en el if. Las variables locales nacen desde el momento que yo aprieto compilar y mueren recién cuando cierro la consola. Están vivas todo el tiempo. Son variables que se puede utilizar en cualquier otra circunstancia. Por ahí Franco dice, entonces puedo hacer otro main y llamar a esta variable. No exactamente otro main, pero esa es la idea. Es que uno podría tener algo más que sea que el main. Y bueno, ahí también viviría la variable número, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, que las variables globales viven todo el tiempo, están todo el tiempo activas. Por ahora medio que no sé si lo van a llegar a entender porque siempre trabajamos solamente con el main, entonces medio que no hay diferencia entre las globales y las del main, son casi igual en cuanto a funcionamiento, pero justamente con lo que vamos a ver ahora se va a entender un poquito el concepto de variable global. Así que resumiendo, una variable global es una variable que está viva todo el tiempo de compilación, ¿sí? En todo el tiempo de ejecución de mi código fuente, esta variable está viva y la puedo utilizar en cualquier segmento de mi algoritmo. O sea, desde la instrucción 0 hasta la instrucción última, puedo utilizar a esa variable. No quiero decir mucho más de las variables globales, porque todavía no terminamos de entenderlo, pero las variables globales son un muy mal hábito de programación, ¿sí? Así que nosotros vamos a tratar de evitarlas y no utilizarlas nunca o casi nunca. ¿Por qué? Porque están vivas todo el tiempo. Por ende, si están vivas todo el tiempo, ocupan memoria todo el tiempo. Eso no me gusta. O sea, cuando yo estoy dentro del for y declaro una variable dentro del for, esa variable ocupa memoria en el momentito que vive el for y después desaparece. Entonces no ocupa más memoria. Eso es muy bueno. Y además tienen otra contra, ¿no? Además de estar ocupando memoria todo el tiempo, además de eso, yo las puedo modificar desde cualquier bucle, desde cualquier if, desde cualquier for. Entonces uno pierde un poquito la idea de cuánto vale esa variable, ¿no? Si cada vez que entra un for o entra un if o entra un switch, modifico ese número, qué sé yo en qué valor está. Yo ya perdí el hilo de cuánto vale la variable global. Entonces las variables globales nos pueden ayudar para salir de algún apuro en algún momento, pero son un muy mal hábito de programación. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de entender un poquito más esta diferenciación entre variable local y variable global. Para eso pensemos lo siguiente. A ver, vamos a trabajar con lo que veníamos trabajando hace varias clases, ¿no? Por ejemplo, con el índice de masa corporal. Así que este lo calculamos 1000 veces. ¿Qué era el índice de masa corporal? Bueno, el índice de masa corporal era un flotante que dependía principalmente del peso. Vamos a definir un peso cualquiera. Y también dependía de la altura, ¿sí? Vamos a definir una altura cualquiera. Entonces, ¿qué era el índice de masa corporal? ¿Se acuerdan qué era o cómo se calculaba? Bueno, el índice de masa corporal era el peso dividido la altura al cuadrado. Esto simplemente para entender un concepto. Esto lo venimos trabajando desde la clase 1 más o menos. Y después hacemos un printf para ver ese índice de masa corporal. Vamos a hacer IMC, dos puntos, porcentaje F porque es un flotante y voy a mostrar el IMC.
Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ver si funciona, que estuve comentando muchas cosas, por ahí rompí algo. Un peso, una altura, efectivamente una persona flaca. Muestra un 11, así que algo está mal, pero bueno, el índice parecía estar bien calculado. ¿Qué pasó acá? 11 mostró. Peso dividido altura al cuadrado. Ah, esto. Está bien. Sí, porque estaba bien el calculado del número. Listo, gracias. Vamos otra vez. Ahí está. El índice de masa corporal que efectivamente coincide con el anterior. Bueno, genial. Perfecto. Ya tenemos el peso y la altura. Bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo otro peso y otra altura y también quiero mostrarlo? O sea, necesito un peso 2 y una altura 2, que podrían ser distintas o no. Y también quiero mostrar y calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo haríamos eso? ¿Sí? Otro peso y otra altura y otro índice y para calcular otro índice de masa corporal. ¿Cómo podemos resolver eso? Que claramente ya sabemos hacerlo. Pero ¿cómo harían? Necesito no solamente guardar este índice de masa corporal, sino el otro índice de masa corporal que viene dado por otro peso y por otra altura. Bueno, por ahí dicen un arreglo. Está bien. ¿Sí? Por ahí también dicen con un for. Eso también está bien, pero miramos los pros y los contras de cada cosa, ¿no? Si yo lo quiero hacer con un arreglo, ¿qué voy a tener que definir? Voy a tener que definir un peso para 2 personas. Y voy a tener que definir una altura para 2 personas. Entonces vamos a tener 2 pesos, 2 alturas. Por ende vamos a tener 2 dimensiones, un 2×2. Entonces lo que vamos a tener es algo que se podría llamar datos, o como quieran, que va a tener 2 columnas y 2 filas, donde cada columna es una altura y cada fila es un peso. Y ahí tenemos guardado todos los datos, estamos bien hasta ahí. Y el índice de masa corporal también tendría dimensión 2. Eso también está bien. Así que hacerlo con arreglos me parece bien, pero estamos entrando en una complejidad extra, que es las 2 dimensiones y bueno, con todos los cuidados que eso necesita. Así que estamos bien con el arreglo, efectivamente es una respuesta correcta, pero es un poquito complicada. Y lo otro que me dijeron por ahí es hacer un for. El for me parece una solución bastante más sencilla y simple, pero bueno, el for tiene el problema de siempre, ¿no? Que si lo iniciamos en 2 y termina en 0, ¿cuál es el problema? Y que calculo el primer índice y después lo pierdo, ¿no? Porque lo piso con el segundo índice. ¿Sí? Así que el for tampoco es la mejor solución. Funciona. Tanto arreglo como for funciona. La mejor solución que vimos es hacer el for y cada iteración del for guardarlo justamente en alguna posición de nuestro arreglo bidimensional. Esa es la mejor solución de todas, pero tiene una complejidad bastante interesante como para un ejercicio tan sencillo. Entonces, acá aparece un nuevo concepto, que es el concepto central de la clase de hoy, que es el concepto de funciones y procedimientos. Primero vamos a hacer una de las soluciones, ¿no? La otra solución que creo que nadie me dijo, pero bueno, también es válida, ¿no? A definir un peso 2, una altura 2, un índice de masa corporal 2 y calcularlo en base a las otras alturas, ¿no? Esta es la solución más cavernícola de todas, pero bueno, cuando uno recién empieza, cuando uno está apurado, es válido, ¿no? Qué sé yo, si son solamente 2 variables, esta solución también es válida, ¿no? Después uno evalúa que también quiere hacer las cosas. Pero bueno, en algún momento esto podría ser útil también. ¿Sí? Así que vamos, lo compilo primero. Ahí tenemos los 2 índices de masa corporal calculados perfectamente. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, sin entrar a un for con un arreglo bidimensional y empezar a trabajar con dimensiones, con tamaños y esas cosas, para evitar todo eso aparecen ahora sí el concepto de funciones y procedimientos. Justamente las funciones y los procedimientos nos ayudan a lo siguiente. Estamos viendo que hay algo que hice varias veces, ¿no? Acá no hacía falta, bueno, sí. Por ejemplo, esta cuenta la hice 2 veces, ¿sí? Así como la hice 2 veces, la pude haber hecho 3 veces, 4 veces, o sea, la cantidad de veces
que la necesité. Estamos viendo que hay instrucciones que se repiten muchas veces. Hay cosas que uno las hace una vez y las vuelve a hacer y después las vuelve a hacer. Por ejemplo, estos printf, ¿no? Yo las hago todas las clases, hago este printf. Me molesta mucho hacerlo todas las clases porque ya lo hice, ya sé cómo se hace, ya lo tengo hecho. Me molesta mucho hacerlo cada clase mientras espero que ustedes se conecten. Entonces, ese problema lo solucionan las funciones y los procedimientos. Cuando uno detecta que hay un trozo del algoritmo que uno lo está haciendo a cada rato, bueno, a ese trozo del algoritmo le pone un nombre y después lo llama por su nombre. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el índice de masa corporal con una función. Entonces, venimos arriba del main. Acá viene lo nuevo, ¿no? Vamos a hacer una función. Vamos a hacer nuestra primera función. Nuestra primera función va a ser la siguiente. Va a ser una función que va a calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo se definen las funciones? Bueno, cuestiones que hay que poner para una función. Lo primero que ponemos es el resultado. O sea, el tipo de resultado. ¿Qué quiere decir el tipo de resultado? Si yo voy a hacer una función que me va a calcular el índice de masa corporal, ¿el resultado de qué tipo va a ser? ¿No? Cuando calculo un índice de masa corporal, ¿cuál es el tipo de resultado? Bueno, es flotante, efectivamente. Entonces, lo primero que uno pone cuando trabaja con funciones es el tipo de resultado. Entonces, en este caso pongo float. Un flotante. Ahí tenemos. Lo primero que uno pone es el tipo de resultado. Va a ser flotante. Eso es lo primero que uno pone. Después, dejando un espacio, uno pone el nombre de la función. El nombre que uno quiera, pero utilizando el camel case, es decir, usando la misma nomenclatura que usamos con las variables, y le pone un nombre. ¿Cómo se puede llamar? Y no sé. Se puede llamar, por ejemplo, calcular IMC. ¿Okay? Así se llama mi función. Y lo tercero que ponemos con las funciones es, entre paréntesis, lo que se llaman los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las cosas que necesito. Las cosas que necesito. ¿Sí? Esos son los argumentos. Todo lo que estoy necesitando para trabajar. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los argumentos? Abrimos y cerramos llave, paréntesis. Necesito, para poder calcular el índice de masa corporal, yo necesito un peso y una altura. Entonces decimos, bueno, necesito un flotante, un float, que sea el peso, lo voy a llamar P, y defino otro flotante que vendría a ser la altura y lo llamo A. Entonces ahí tenemos nuestra primera función. Nuestra primera función se llama calcular índice de masa corporal. Calcula el índice de masa corporal para este peso y esta altura, que son variables totalmente generales. Son variables que están definidas dentro de esta función. Son variables locales del calcular índice de masa corporal. Y esta función hace cuentas y nos devuelve un dato del tipo flotante. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno trabaja con una función. Lo primero que tiene que hacer es definirla. Definir. Siempre lo primero que hacemos es, arriba del main, es decir, de forma global, se define a la función. O sea, esta función, calcular índice de masa corporal, va a estar visible en todo momento. ¿Por qué? Porque la definí de forma global. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Miremos la estructura nada más. Un nombre, un tipo de dato y los argumentos. ¿Estamos? Bueno. Esto así como está, simplemente es como la declaración de una variable, pero ahora es la declaración de una función. Simplemente lo declaré, pero no hace nada, ¿no? Magia no hace el programa. Entonces después vamos a abajo del main. Abajo, una vez donde termina el main. Si recuerden que el main termina con el return 0 y la llave. Bueno, abajo del main viene lo que se llama la implementación. Implementación o estructura o el funcionamiento de la función justamente. Abajo del main hago un copiar y pegar. O sea, escribo exactamente lo mismo que escribí arriba. Pero acá abajo cierro, saco el punto y coma y abro y cierro llaves. Entonces, acá lo que vemos es que aparece un segmento chiquitito que es para crear algún subprograma. ¿Qué quiere decir un subprograma? Bueno, acá dentro de esta llave, ¿sí? Yo voy a
trabajar con este peso y esta altura. Me olvido de todo lo otro y trabajo solamente acá adentro, ¿sí? Entonces vamos a calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo hacemos para calcular el índice de masa corporal acá, ¿no? ¿Cómo les parece que hacemos? Es como una subrutina, efectivamente, es un subprograma. Es algo aislado del resto y algo general y que no tiene ningún vínculo a priori con el main. Entonces, efectivamente, yo lo que necesito es hacer la cuenta. La cuenta es peso dividido altura al cuadrado. A por A, listo, ahí hice la cuenta. Pero bueno, la cuenta estaría bueno guardarla en algún lado. Así que define una variable flotante que se llame, qué sé yo, resultado. Entonces, define un resultado y ese resultado es peso dividido altura al cuadrado, ¿sí? Buenísimo, ya calculé el índice de masa corporal para este peso y esta altura. ¿Cuál es el peso y la altura? No lo sé, es cualquiera. Es este peso y esta altura. No importa cuáles son, es de forma general. Una vez que uno terminó de realizar el subprograma o la subrutina, lo que hace es, bueno, esto calcula un número, pero después ese número tengo que dárselo a alguien más para que lo use. Entonces aparece el retorno. Con esto se cierra la función. Con el return, uno dice, el return lo que hace es justamente retorna el resultado. O sea, nos da como resultado algo. Es como que yo le pregunte a Gastón, ¿qué edad tenés? Bueno, Gastón lo piensa muy rápidamente porque ya lo sabe, pero me lo tiene que decir, ¿no? No se lo queda para él, me lo dice. Che, tengo 20. O sea, ese es su retorno, me retorna el resultado. Acá es igual. No me sirve de nada calcular las cosas si después no me las das. Entonces uno retorna el resultado. Entonces, esta función que se llama calcular índice de masa corporal, justamente calcula el índice de masa corporal y nos retorna un resultado. El resultado es del tipo flotante. ¿Y por qué es del tipo flotante? Porque justamente nuestra respuesta era flotante, ¿sí? Entonces, acá hay un vínculo entre el retorno y el tipo de dato que esperamos. Y listo, ahí tenemos a nuestra primera función. Bueno, ¿qué ganamos con eso? ¿Sí? ¿Qué cosa ganamos con eso? Bueno, ganamos muchas cosas. Por ejemplo, voy a borrar un montón de estas cosas. Borro todo esto. Supongamos que quiero calcular el índice de masa corporal de este peso y esta altura. ¿Sí? Teníamos un peso y una altura y quiero calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo hago? Bueno, justamente llamo a mi función. ¿Ven? Ya ahí el codeblock me lo está diciendo. Calcular índice de masa corporal. Y calcular índice de masa corporal, si yo lo llamo así, esto así no funciona. Lo voy a compilar para que vean. Esto así no funciona ni para atrás ni para adelante. Mira, se colgó todo. Listo. Bueno, se colgó feo. Ahí estamos. Ahí revivió. Bueno, esto así como está no funciona. ¿Por qué? Porque justamente necesita los argumentos. ¿Sí? Necesita los argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos son el peso y la altura, separado por coma. Así que yo le envío por parámetro el peso, que en este caso es 88.9, y también la altura. Entonces, para este peso y esta altura me calcula el índice de masa corporal. Vamos a verlo. Y acá está, ¿sí? Calculó el índice de masa corporal para el peso y la altura que teníamos, ¿sí? Entonces nos quedó muchísimo más acotado. ¿Y qué gané con eso? Gané que si yo quiero calcular otro índice de masa corporal distinto, yo no tengo que volver a hacer la cuenta. La cuenta ya la hice y ya tiene un nombre. Yo simplemente la llamo y digo, bueno, che, ahora calcúlamelo para el peso de mi sobrinita. ¿Sí? Mi sobrinita pesa esto, mide esto y bueno, calcúlalo. Listo. El programa me dice no hay problema. El programa justamente lo calcula sin ningún tipo de problema. Ahí está. Ahí calculó el índice de masa corporal de cualquier otro tipo de dato. Y podríamos seguir haciéndolo. Por ejemplo, podríamos... Nada, pongo uno más. Vamos con alguna persona alta. 2 metros 30. No, este era el peso. Vamos con alguien obeso. Calculamos otra vez. Y ahí estamos, ¿sí? Vemos como que la función funciona todo el tiempo. No importa qué datos les des, ella ya sabe qué hacer. Si vos les das un peso y una altura, ella se ingenia para hacer la cuenta. No le importa cuál es el peso y cuál es la altura. Lo único que le importa es que lo primero que le envíe sea el peso y lo segundo que le envíe sea la altura, ¿sí? Ahí vi varias preguntas, ahora las leo.
Bueno, una de las cosas que ganamos es poder usar un fragmento de código las veces que queremos y efectivamente eso es lo que se gana con una función, ¿no? Cuando uno se da cuenta que hay cosas que hace todo el tiempo, le pone un nombre, lo hace una vez sola y listo. Uno lo llama las veces que lo necesite. Entonces las cosas se hacen una vez sola. Si uno se da cuenta que las cosas las está haciendo 2 veces, 3 veces, seguramente tenga que hacer una función o un procedimiento para simplificarlo. Por ahí preguntan cómo hacemos para retornar un arreglo. Eso es bastante más difícil, tenemos que ver punteros. Todavía no te lo puedo responder. Puede mostrar abajo del main. Dale, ahora muestro. No entiendo lo que hace float P y float A. Bueno, eso es interesante. Por acá preguntan qué hace float P y float A. Hacer no hace nada. Simplemente nos está definiendo que necesito un peso y una altura, que no importa cuál es, ¿sí? Que localmente se va a llamar P y A. Son variables locales que se llaman P y A y son con las variables que trabajo. Trabajo con P y trabajo con A. Son variables locales de esta función. Por ende, las utilizo solamente en esta función. No las puedo llamar en el main porque P y A existen solamente acá. Yo realizo la cuenta con estas variables y estas variables son cargadas acá, ¿sí? P pasa a valer 55.3 y A pasa a valer 1.23. O sea, tienen su valor cuando yo llamo a la función recién. Antes no existen, ¿sí? ¿Podés hacerlo con datos? Sí, obvio, puedo hacerlo con lo que quiero. Este peso y esta altura, yo lo forcé acá a mano, pero puedo hacerlo con un print y con un scan como siempre, ¿sí? Es importante que este peso se llama peso y este peso se llama P. No hay ningún vínculo entre estas dos variables. Este peso y este P no tienen nada que ver. El único vínculo que hay es este. Es que cuando yo pongo el primer dato es el peso y el segundo dato es la altura. Pero no interesa cómo se llaman las variables. ¿Por qué? Porque esta variable vive en el main y esta variable vive en calcular IMC. Así que son variables que ni se conocen, así que no tienen que llamarse igual. Y si se llaman igual tampoco hay problema porque no se conocen, así que no interesa sus nombres. Uno en las funciones suele poner nombres genéricos como para saber de lo que está trabajando, ¿sí? Sí, es importante que los argumentos hay que definir el tipo de dato que esperamos. Si yo pongo entero no va a funcionar porque cuando le envío un flotante. O sea, yo tengo que definir bien qué tipo de datos son los que voy a necesitar, ¿sí? No se puede usar ni P ni A dentro del main. No, efectivamente yo no puedo hacer, lo muestro si quieren, printf, porcentaje F, y voy a mostrar cuánto vale P. Vamos a verlo, cuánto vale P. Bueno, esto desde ya que va a tirar error. ¿Cuánto vale P? Y qué sé yo, me va a decir el main. Yo acá en el main no veo ninguna variable que se llame P, ¿sí? El P vive en calcular IMC. O sea, vive en estos dos renglones. En otro lugar no vive, ¿sí? Así que efectivamente no puedo llamar a una variable que esté dentro de calcular IMC, ¿sí? ¿Cuántas preguntas? A ver, me parece que ya contesté todas. Bueno, creo que respondí todo lo que dijeron, ¿sí? Y otra cosa más que nos falta hacer es muchas veces... Yo acá lo que estoy haciendo estoy mostrando el resultado. Pero bueno, muchas veces uno quiere guardar el resultado. Entonces uno podría definir un flotante que se llama IMC. ¿No hay ninguno que se llame IMC? No. Digo, IMC es igual a calcular índice de masa corporal. Y le mando, qué sé yo, otro peso. Y otra altura. Entonces, ¿esto qué hace? Hace lo mismo que antes. Calcula el índice de masa corporal. Esto me retorna un resultado, ¿sí? Y este resultado lo guardo en esta variable. Entonces muchas veces se hace eso. Se recupera el dato que nos da una función y se lo guarda en una variable. Entonces yo ahí podría hacer printf. Lo mismo de siempre, ¿no? Podría ser el printf, pero en vez de llamar a la función, bueno, llamo a la variable. ¿Por qué? Porque en esa variable, esta variable IMC, fue cargada con el resultado de esta función. Y esto también funciona. Detesto decir funciona en simultáneo porque parece un trabalengua, pero efectivamente funciona, ¿sí? Solamente que el resultado de la función, en vez de mostrarlo, simplemente lo guardo en una variable por si lo tengo que volver a usar, ¿sí? El calcular IMC lo puedo usar en cualquier parte del algoritmo. Bueno, sí, exactamente.
Por eso se lo define de forma global. Esta función es global, por ende la puedo usar en el main o la puedo usar en cualquier otro lugar. Todavía no tenemos muy en claro qué quiere decir cualquier otro lugar, pero sí, efectivamente la puedo usar en cualquier otro lugar. Supongo que si cargas dentro del main, solo va a funcionar dentro del main. No sé si te entendí. O sea, si yo hago esto. Pues si yo hago esto, si defino la función dentro del main, bueno, sí, efectivamente va a funcionar solamente dentro del main. Es por eso que se las define afuera del main, para poderlas usar cuando quieras. Genial. Bueno, esa fue nuestra primera función. Así que muy bien, lo logramos. Así que vamos a hacer alguna más fácil. Vamos a hacer, por ejemplo, una función que, dado dos números, nos devuelva el promedio, ¿sí? O sea, nos da por resultado el promedio. ¿Cómo les parece que podríamos hacer eso? ¿Sí? Si uno tiene dos números, quiere calcular el promedio, ¿cómo haríamos eso? Con una función. Función y método es lo mismo. No, método es una palabra que se utiliza en otro tipo de programación, que es la programación orientada a objetos, que no es la programación que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo una programación estructurada donde se llama función, ¿sí? El método es otra cosa. Que vaya y pase si le decís método un rato, pero no es lo mismo. Ok, entonces, efectivamente, si yo voy a calcular el promedio entre dos números, por ahí Juan Pico me está diciendo algo que está casi bien. Juan me dice, bueno, che, definite esta función. El nombre me gusta porque es el promedio. Necesita un entero y otro entero, que también está bien. Pero el resultado no va a ser entero, ¿no? El resultado va a ser flotante. Entonces, vamos a interpretar un poco la función. La función se llama promedio, necesita dos datos enteros y nos devuelve un promedio, que el promedio desde ya que tiene que ser flotante, o sea, nos devuelve un dato flotante. Y vamos a hacer como es su estructura. Vengo abajo del main, puedo hacerla después de calcular, es un buen hábito que en el mismo orden que uno declaró las funciones, en ese mismo orden uno las haga, ¿sí? Para encontrarlas más fácil, porque uno si tiene 1000 de estas hay que encontrarlas, o tranquilamente las podemos hacer arriba. ¿Sí? Yo lo voy a hacer arriba para que vean que no importa el orden, pero es un buen hábito que estén en el orden que uno las definió, ¿sí? Y vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Bueno, defino un flotante cualquiera que se puede llamar P. ¿Por qué se puede llamar P? Porque este P no tiene nada que ver con este otro P, viven en lugares distintos, así que si se llaman igual no hay problema. Esta P nos va a indicar el promedio. ¿Y el promedio qué va a ser? El promedio va a ser el número 1 más el número 2. ¿Sí? Sumo los números y después hago que P valga lo que valía P dividido 2. Entonces, este es el promedio entre los dos números, ¿sí? Sumo los números y divido por 2. Y bueno, otra vez, yo no me quedo con la cuenta, sino que tengo que retornar el resultado. Porque si no retorno el resultado, no se lo puedo dar a nadie y nadie lo puede usar. No me lo tengo que quedar para mí solito, tengo que dárselo a quien lo necesite. Así que ponemos un return P. Y vamos a probarlo. Para probarlo venimos al main. Voy a comentar todo esto porque no me interesa. Vamos a probarlo de las dos formas posibles que uno tiene para probar estas cosas. La primera forma para probarlo es con un printf, ¿no? El printf que nos diga promedio. Hacemos una flechita, mostramos el promedio que es un flotante, f. Y vamos a mostrar el promedio entre dos números. Así que llamo a la función que se llama promedio. Promedio necesita de dos datos. Por ejemplo, le puedo dar el 4 y le puedo dar el 11. ¿Sí? ¿Qué me va a dar esto por resultado? Bueno, el promedio entre el 4 y el 11. Es decir, me va a dar 7.5. Vamos a ver si de verdad funciona. Y ahí lo tenemos. El promedio 7.5. Me calculo el promedio entre el 4 y el 11, efectivamente. Otra forma que podemos hacer es guardarlo en alguna variable. En alguna variable que se llame prom. Y voy a calcular justamente el promedio entre, qué sé yo, el 110 y el 200. ¿Sí? Acá el promedio, ¿cuánto me va a dar? Bueno, esto me da 310. Así que esto me daría 155. Vamos a ver si efectivamente nos da 155. O si hice mal la cuenta. Vamos a mostrar el promedio, solamente que el promedio no lo voy a mostrar llamando a la función, sino que lo voy a mostrar llamando a la variable donde almacené el resultado de mi función. Esto
y acá lo tenemos. Promedio igual 0. Falló algo. Vamos a ver qué pasó. Prom igual promedio. No está bien la máscara. Porcentaje a esto. Float. Gracias. La máscara está bien. Lo que estaba mal era el tipo de dato. El promedio es flotante, no es entero. Así que promedio me devuelve un dato flotante. Así que yo no puedo igualar a algo que no sea flotante. Desde ya tiene que ser flotante. Así que acá lo tenemos. ¿Sí? Efectivamente está el promedio. ¿Ok? Entonces esto me devuelve un dato flotante. Y ese dato flotante lo guardo en otro dato flotante, ¿no? Si no, se pierde el valor. ¿Se puede guardar el resultado? Sí, se puede. Supongamos que teníamos el promedio en 1.1 y después querés pisar ese dato con el promedio. No hay problema. Efectivamente se puede. ¿Sí? Da lo mismo, obviamente, pero si pisás los datos, se puede tranquilamente, no hay problema. Lo voy a sacar porque no representa mucho lo que quería hacer, pero efectivamente responde a tu pregunta. Mostrar las funciones, sí, como no, acá están las funciones. Se colgó. Estas son las dos funciones que hicimos, son súper sencillas. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la estructura de una función. ¿Sí? Después, otra cosa que uno suele hacer mucho, o que solemos hacer mucho nosotros, en todas las clases que estuvimos teniendo, muchas veces hicimos esto, ¿no? Por ejemplo, printf, qué sé yo, ingresar un entero. ¿Cuántas veces hicimos esto? 1000 veces, ¿no? Esto de un entero para cargar la edad, cargar el tamaño, cargar lo que sea. Bueno, ingrese un entero y ese entero por lo general lo guardábamos en una variable que se podía llamar número y lo hacíamos justamente con el scanf porcentaje de y lo guardábamos con un ampersand número. ¿Sí? Esto lo hicimos 1500 veces, ¿no? Bueno, justamente como esto lo hacemos todas las santas clases, estaría bueno hacer una función que justamente nos pida y nos guarde un dato por teclado. Entonces esto que también trabajamos 1000 veces, está bueno ponerle un nombre y trabajarlo. Entonces, ¿cómo les parece que tiene que ser la función que nos pide un dato por teclado y que lo guarda? ¿Cómo les parece que podría ser la estructura? ¿Qué tipo de dato nos da? ¿Cómo se podría llamar? ¿Y qué necesita? Son las tres cosas que uno siempre tiene que definir cuando trabaja con una función. Efectivamente, ¿no? Lo primero, nos va a pedir un entero, por ende nos va a devolver un entero. ¿Cómo se puede llamar? Y qué sé yo, se puede llamar pedir entero por teclado. El nombre de las funciones tiene que definir lo que se hace, ¿sí? Así que este nombre es un poco exagerado, ¿no? Demasiado largo, pero bueno, se tiene que entender qué es lo que hace la función. Si se llamaba pedir entero también está bien. ¿Qué cosas necesita para funcionar? ¿Qué necesita para funcionar? Bueno, a priori no necesita nada, ¿sí? Porque es un print y un scan. Uno me podría decir, no, necesita el entero n. Bueno, mentira, no lo necesita, porque fíjate acá cuando yo lo definí, ¿dónde está? Cuando yo lo definí, la verdad es que no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque lo definí como vacío. Espera que no lo encuentro. ¿Dónde lo hice? Ah, lo borré, lo copié y lo pegué. Bueno, cuando uno define la variable numérica, simplemente la define para guardarlo ahí al dato. Pero el dato en sí no lo necesita, así que podríamos hacerlo que ni siquiera necesite cosas. De hecho, lo voy a hacer así para que vean que no siempre se necesitan argumentos. Hay funciones que funcionan sin ningún argumento, o sea, no necesitan nada del entorno, funcionan igual, no necesitan ningún dato para que funcionen. Así que vamos a hacer el cuerpo de la función, la implementación, mejor dicho. Entonces digo int, pedir entero por teclado, paréntesis, paréntesis, no necesito nada, llave, llave. ¿Y qué hago? Hago lo mismo de siempre. Hago printf, ingresar un número entero. Defino el entero.
Lo defino acá, no lo necesitaba de antes. Si quieren lo defino arriba para que quede con la estructura que lo hacemos siempre. Ahí lo tenemos, ¿sí? Defino un entero, pido que alguien ingrese el número entero y hago el scanf y lo guardo en esta variable local. Ahora bien, con esto solo no me alcanza con pedirlo y guardarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo guardo en número es local de pedir entero por teclado, así que lo que quiero hacer nuevamente es un retorno de la variable número. Siempre que tengamos acá el tipo de dato, estoy esperando el retorno de un valor de ese tipo de dato, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces listo, ahí tenemos justamente pedir entero por teclado, ya está hecho. Vamos a ver cómo funciona. ¿Está todo contado? Sí, vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Defino un entero n y ese n lo voy a guardar con el dato que alguien tipió por teclado. Y después voy a hacer el printf de n para chequear que está todo bien. Vamos a ver cuánto vale n. Ahí estamos. Entonces, n va a ser pisado con lo que yo ingresé por teclado. Y vamos a ver si funciona. Bien, automáticamente lo primero que se ejecuta es esto, pedir entero por teclado. ¿Y qué hace pedir entero por teclado? Bueno, nos dice que ingresemos un entero, que podría ser el 11. Aprieto Enter, veamos N, no se ve nada porque me falta la máscara. Vamos otra vez. Pedir un entero por teclado, ingreso el 11 y ahí se ve el N que vale 11 efectivamente, ¿sí? Así que bueno, cada vez que uno tenga que pedir un número por teclado, lo puede hacer tranquilamente con pedir entero por teclado sin problema. Esto lo podríamos usar, por ejemplo, para, qué sé yo, podríamos definir un vector que uno no sabe el tamaño. Bueno, el tamaño es n. Y el n lo elige alguien por teclado, llamando a esta función, ¿sí? Por ejemplo, no se me ocurre que para eso lo podríamos hacer. Después podríamos probar a la función de otra forma, ¿no? Veamos el valor de n y acá llamo otra vez a pedir por teclado. ¿Esto qué hace? Vamos a verlo para entenderlo. Ahí está. Lo primero que ejecuta es pedir por teclado y lo guarda en n. Tipeo un 22 y listo, nos muestra el 22. ¿Sí? Me quedó feo por el falta el barra n. Y después, ¿qué se ejecuta? Se ejecuta este printf, pero este printf necesita otra vez ejecutar el pedir por teclado, así que me vuelve a pedir que ingrese algo por teclado, qué sé yo, 58. Y después nos muestra efectivamente el 58. ¿Sí? Entonces cada vez que uno necesite pedir un entero por teclado, tranquilamente lo puede llamar con esta función. ¿Sí? Así que ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos un flotante que necesita de flotantes, un flotante que necesita de enteros y un entero que no necesita de nada. O sea, no siempre necesitamos argumentos para que una función se pueda realizar. ¿Sí? ¿Se puede usar una cantidad no fija de datos en funciones? Pregunta Lautaro. No sé a qué llamas no fijas. O sea, no saber esto decís. O que esto cambie, que el P y que el A cambien. Que los argumentos sean distintos, decís. Si preguntas eso, la respuesta es no, no se puede. Necesitas los argumentos que definiste. Ni más ni menos. Así que efectivamente no se puede. Si esa fue tu pregunta. No ponemos argumentos solo cuando usamos return. No, Andrés. No hay vínculo entre el return y los argumentos. El return es el resultado y los argumentos son lo que vos necesitas para tener un resultado. Podés no necesitar nada, podés necesitar muchas cosas, pero no tienen ningún vínculo con el retorno. Así que no hay ningún vínculo entre esas dos cosas. Bueno, entonces ahí tenemos nuestros tres primeros ejemplos de funciones. Así que ya aprendimos funciones. Que básicamente funciones son desligarme por un rato del main y hacer programitas muy pequeños que resuelven un problema en particular y que tienen un nombre propio. ¿Sí? Entonces cada vez que uno está en el main va pensando en las cosas que uno necesita y dice, bueno, a esto que yo necesito le pongo un nombre y lo hago en una función. Así si lo vuelvo a necesitar, lo llamo y listo. ¿Okay?
Ese es el fin principal de una función. Así que a partir de este momento, si más o menos entendieron el concepto de función, nuestra forma de programar va a crecer exponencialmente y vamos a ser mucho mejores de lo que éramos hace un tiempito. Así que un aplauso para eso, porque a partir de hoy su forma de programar ha aumentado bastante. Si entendieron esto, ¿no? Si no entendieron, todavía no. Pero una vez que entiendan el concepto de funciones, van a ver que en el main cada vez tenemos menos cosas y que todo está segmentado en pedacitos, ¿sí? Por ahí Lautaro pregunta. Bueno, Lautaro pregunta promedio es 2. Bueno, sí, es el promedio de 2 números. Si vos quisieras hacer el promedio de un arreglo, tendrías que mandar el tamaño y dividir por el tamaño. Sí, bueno, eso se puede, efectivamente. Después lo vemos con problemas más difíciles. Pero sí, también, obviamente se puede. Genial. Bueno, eso se llama funciones, pero el título del PDF que nunca abrí, así que no tienen por qué saberlo. Bueno, el título del PDF se llama funciones y procedimientos. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos cosas, funciones y justamente procedimientos. ¿Cuáles son las diferencias entre funciones y procedimientos? Las funciones y los procedimientos son casi lo mismo, ¿sí? Con la única salvedad que los procedimientos no nos devuelven ningún resultado. Un procedimiento es una función que no nos da ningún resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso nos sirve para resolver problemas como el siguiente. Por ejemplo, esto ya lo dije un par de veces. Este printf yo lo hago todas las santas clases. Me molesta hacerlo. Lo comenté hace un rato. Bueno, si lo hago todas las clases y todas las clases es igual, ¿por qué lo hago siempre? ¿Por qué no le pongo un nombre y listo? Entonces a este printf que me molesta, lo borro y voy a hacer un procedimiento que lo haga. Al procedimiento lo voy a llamar título, que no necesita ningún parámetro, ¿sí? Y no me devuelve ningún resultado. No me devuelve ningún flotante, ni un entero, ni un char, no devuelve nada. No, así que no tiene retorno. Después venimos acá abajo y decimos título. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Y dentro de la función título hago los printf. O sea, esto que yo hago todo el tiempo, bueno, ahora tiene un nombre, se llama título. Y esto se llama procedimiento justamente porque hace cosas, pero no me da ningún resultado. Si yo necesito que haga el printf, no que me devuelva un 23, ni un 2.7, ni nada por el estilo, ¿sí? Si yo le pregunto a Kevin qué hora es, Kevin me tiene que decir las 9:41, ¿sí? Me tiene que dar resultado. Si yo le digo a Kevin, cállate, no espero ningún resultado, simplemente espero que no hable más por el chat, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre función y procedimiento. Espero algo y no espero ningún resultado, ¿sí? Esto es un procedimiento, es la única diferencia. Bueno, el hecho de que no retorne ningún resultado, lo escribí así, sin nada, sin ningún retorno. Bueno, no se escribe así, en realidad hay que utilizar una palabra reservada que se llama void. Void quiere decir que esto, que se llama título, no devuelve ningún resultado, ¿sí? Hay que decir que no devuelve ningún resultado por medio de la palabrita void. Después vamos a ver bien qué significa. Por ahora, el equivalente a no retornar nada se llama void. Si dice void, quiere decir que no hay ningún resultado. Así que acá también tengo que poner void. Y como no retorna nada, no tengo que poner ningún retorno. Así que carita triste. Carita triste para el retorno, ¿sí? No hay ningún retorno porque es un void, ¿sí? Como es un void, no hay retorno. Así que fundamental eso. Y bueno, vamos a probarlo. Vengo acá al main. Y bueno, llamo a mi procedimiento título. Y bueno, título, ¿qué hace? Título hace los printf. Acá están los printf, ¿sí? Yo los printf no los tengo en el main. Yo acá no veo los printf. Sin embargo, título, estoy llamando al procedimiento título. El procedimiento título tiene los printf, ¿sí? Así que esa es la diferencia entre función y procedimiento. Son lo mismo, solamente que los procedimientos no dan un resultado ni numérico ni char, simplemente hacen cosas. No se puede cerrar el main y abrir el main. El main es uno solo.
y bueno, lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora. Con esto que ya sabemos de funciones y de procedimientos, podemos notar que siempre trabajamos en el main. ¿Y el main qué es? Miremoslo con cariño. El main es algo que ahora sí sabemos lo que es. El main es una función, ¿no? Es una función que se llama main, que no tiene ningún argumento y que nos devuelve un entero. O sea, el main es una función. Y si es una función que nos devuelve un entero, tiene que tener un retorno de un entero. Y bueno, ¿no? Y efectivamente el main tiene retorno de un entero, ¿sí? El main retorna 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el compilador de C lo único que ejecuta es el main. Y el compilador sabe que terminó cuando el main le retorna un resultado. Cuando el main le retorna el 0. O sea, en C solamente se compila el main. Es por eso que hacemos todo dentro del main. Porque el compilador lo único que espera es esta función. O sea, el compilador llama al main. Y el main hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces es por eso que siempre hay un solo main. Y es por eso que no le podemos cambiar el nombre al main. Y es por eso que hacemos todo en el main. Porque el compilador necesita del main, ¿sí? Después en el main podemos llamar a otras funciones. Pero la base tiene que estar siempre en el main. Así que efectivamente el main era una función. Antes no lo sabíamos. Simplemente les decía no borren esto. Y no borren esto. Bueno, ahora sabemos por qué. Porque es una función que tiene que estar bien definida y tiene que tener su retorno. Ok, por ahí pregunta Mirela. Acá, ¿no? Yo llamo al procedimiento título y el título me dibuja esto. Y esto yo lo puedo usar todas las clases. Está bastante bien. El problema es que el viernes que viene yo tengo que venir a la función título. Y en vez de poner 28 tengo que poner, no tengo idea, 2 del 6 o algo así. Tengo que cambiar al procedimiento a cada rato. Bueno, si uno tiene que modificar a la función o al procedimiento a cada rato, quiere decir que no está del todo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Para mejorarlo podríamos decirle, bueno, che, yo para dibujar el título necesito un mes y necesito un día para dibujarlo bien. Porque si no voy a dibujar siempre lo mismo. Me gustaría que lo que dibujo se modifique en base a dos argumentos. El argumento mes y el argumento día. Y venimos acá. Entonces, mi procedimiento título necesita de un mes y necesita de un día. Entonces, si necesito de mes y de día, puedo decir, bueno, che, vos acá poné el día y vos acá poné el mes. Lo ejecuto en el printf y el printf necesita, estoy haciendo cualquier cosa, perdón, necesita del día y necesita del mes, pero son siempre máscara D, ¿sí? Porque son enteros, ¿sí? Porcentaje D para un entero, porcentaje D para otro entero. Los enteros se llaman M, le voy a poner otro nombre porque si no por ahí no se entiende, mes y día. Yo lo que muestro es justamente el día, espacio, el mes, ¿sí? Porque por ahí el D se confundía con la máscara. Así que al procedimiento le mando parámetros. Parámetros para que modifique su estructura. Bueno, así como está, no va a funcionar, ¿no? Voy a compilar y esto va a tirar error, ¿sí? Título tira error, ¿por qué? Porque título está definido, es cierto, pero título necesita dos datos, así que así como está no funciona. Yo le tengo que mandar por parámetro el mes, que es 5, y el día, que es 28. Y ahora sí va a funcionar porque le estoy dando las dos cosas que necesita para funcionar. Así que ahí lo tenemos. Efectivamente funcionó, ¿sí? 28 del 5, está funcionando bien. Por ahí no se nota porque muestra lo mismo que antes, qué sé yo, mando un 11 para el mes y un 30 para el día. Y vamos a ver que si hay clase ese día el título va a ser este. Así que esa es la correcta forma de hacer una función o un procedimiento, ¿no? Algo que uno pueda reutilizar todo el tiempo sin tenerlo que estar modificando. Solamente modifica los argumentos. Así que efectivamente es mágico, como dicen por ahí. Bueno, si uno entendió más o menos el concepto de función y procedimiento, tiene que darse cuenta que la idea de cuando ustedes sean buenos programadores, o la idea por lo menos cuando lleguen a diciembre, es que tengamos un nivel de programación bastante alto y que, por consiguiente, dentro del main vamos a dejar de hacer chanchadas como estas, ¿no? Dentro del main lo único que vamos a tener, no vamos a tener ni más ni for, ni más if, ni más while.
ni más definiciones raras, ni más cosas exóticas. O sea, dentro del main uno tiene que tratar de que no haya nada de lógica. Dentro del main simplemente vamos a tener funciones o procedimientos que son llamadas en el orden que tengan que ser llamadas, ¿sí? Pero tiene que estar todo segmentado y modularizado en pequeñas funciones, que uno las llama cuando las necesita. O sea, el main solamente lo tenemos que usar para llamar a las funciones en el orden que tengamos que llamarlas. Pero en el main no vamos a hacer más lógica, en medida que sea posible, ¿no? Vamos a ir de a poquito, pero la idea es que en el main no tengamos nunca más un for, nunca más un while, nunca más un if, ni nada de eso, ¿sí? Así que esa es la gran idea de llegar a ser buenos programadores, tener todo bien separadito en funciones y en procedimientos, y que justamente nuestro programa quede súper claro y nítido, y sepamos hacia dónde vamos y qué cosa necesitamos y qué cosa está fallando, ¿sí? Eso es lo que se logra con funciones y con procedimientos. La clase es cuestión de practicarlo, ¿no? No pretendo que ya lo sepan, pero por lo menos que hayan entendido el concepto. Perfecto, buenísimo. Entonces, hay que ponerlo en práctica efectivamente. Iba a decir algo y me olvidé, pero no importa. Yo en algún momento me voy a acordar. Por ahí preguntan, profe, ¿va a subir el PowerPoint? La pregunta es ¿qué PowerPoint? Si no mostré ningún PowerPoint. Pero la realidad es que con este silencio, con esta pausa y con esta pregunta estoy tratando de abrir el PowerPoint, que nunca lo abrí, nunca lo mostré. Pero efectivamente hay un PowerPoint sobre la clase, que ahí se abrió. Genial. Bueno, ahí tenemos un PowerPoint súper, que es el siguiente. No, nada, primero define qué es una función y un procedimiento, que son lo mismo, así que van a ver que yo en algún momento a la función le digo procedimiento y al procedimiento le digo función, vaya y pase, no son grandes las diferencias, simplemente el procedimiento no devuelve un resultado y la función sí. Pero bueno, el procedimiento es una función también, así que le podemos decir función a todo y listo. Pero bueno, está bueno de vez en cuando aclarar que el procedimiento no devuelve nada, es del tipo void, no devuelve nada. Acá tenemos algunos ejemplos parecidos a los que hice hoy. Por ejemplo, el título para nuestro programa. En este caso, en vez de mostrar la fecha, muestra el nombre de una persona. No importa. Después tenemos la despedida del programa que nos dice, bueno, gracias por usar este programa. Pone el sistema en pausa y después lo cierra. Nada, una chuchería para que vean otro procedimiento. Después, por ejemplo, calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo, ¿qué necesitamos? La base por la altura dividido 2. ¿Sí? Eso para calcular la altura del triángulo. Después tenemos ¿qué dice acá? El rectángulo. Este dibuja un rectángulo de una cantidad fija de renglones y de columnas. Nada. A modo de ejemplo de cómo pueden tener otras funciones y procedimientos. Nada que no haya dicho hoy. Lo que sí tienen acá son algunos ejercicios donde pueden hacer todos, ¿sí? Pero los rojos los pueden hacer seguro, ¿sí? Los negros trabajan con vectores, o sea, con arreglos, ¿sí? Definen con arreglos, por ende puede que no se den cuenta cómo se usan bien, así que por lo menos traten de hacer los rojos, ¿sí? Y los que tienen que ver con arreglos, si se quieren animar a hacerlos, los hacen. Pero la clase que viene voy a hacer un par de comentarios sobre cómo se trabaja con los arreglos y con las funciones y procedimientos. En caso que quieran hacer los ejercicios que necesitan de arreglos, lo que tienen que hacer es definirlos de forma global. Entonces, si van a trabajar con una oración de 100 caracteres y un vector, tienen que definirlos de forma global. Ahí alguien me dice que se trabó ¿no ven entonces el PowerPoint? ¿O solamente a alguien se le trabó? Ok, solamente a una persona. Genial, espero que se recupere. Bueno, entonces, resumiendo. Los que tienen arreglos, si quieren no los hacen, pero los pueden hacer. Si los quieren hacer, tienen que definir los arreglos globales. Los rojos son ideales para que practiquen los ritmos, practíquenlos. Y después acá tenemos otro tipo de funciones y procedimientos, que en este caso son funciones, donde la función nos devuelve un 0 o un 1, o sea, nos devuelve el equivalente a un booleano. Por ejemplo, pueden hacer esta función que nos devuelve un 0
si el año no es bisiesto y nos devuelve un 1 si el año es bisiesto, o pueden hacer esta otra función que nos devuelve un 1 si la persona es mayor de edad y un 0 si la persona no es mayor de edad, teniendo en cuenta su año de nacimiento y el año de hoy. Y las otras, por ejemplo, bueno, el índice de masa corporal ya lo hicimos, calcular la edad, que nos devuelve la edad, no nos devuelve si es mayor o menor, simplemente nos devuelve la edad. Dibujar un triángulo, esto dibuja, o sea, hace printf, por ende es un procedimiento, que yo quiero que dibujen un triángulo de esta base y de esta altura. Y otro procedimiento que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde tenemos por parámetro los dos catetos. ¿Sí? Pedir un entero por teclado ya lo hicimos. Otro más que sea para pedir un flotante por teclado. ¿Ok? Y bueno, estaban preguntando para hoy qué hay que entregar. Para hoy tienen que entregar estas 4 funciones que son muy sencillas, con tiempo hasta la 1. ¿Sí? Las primeras 4 nada más. Todo es un main, ¿no? No sé si entiendo la pregunta, pero el main siempre es uno solo. O sea, esa pregunta no hay que hacerla. El main es un solo main. Tienen que hacer las 4 funciones, ¿sí? Y las llaman desde el main si quieren. Ni siquiera pido que las llamen, o sea, tienen que hacerlas, ¿sí? Así que esos son los 4 ejercicios que tienen que entregar hoy antes de la 1. Y bueno, de ahora en más, hasta diciembre, vamos a trabajar muchísimo con funciones y con procedimientos. Nos vamos a olvidar de todo lo que hacíamos en el main y lo vamos a hacer en pedacitos de código, ya sea en funciones o en procedimiento. Todas las funciones se llaman desde el main, efectivamente. ¿Lo del triángulo no es con vectores? No. Dibujar triángulo, esto de acá. No, esto no. Esto es como en la clase 1 o 2, que tenían que dibujar un triángulo con varios for anidados. Es eso nada más. Exacto, solamente con for. ¿Sí? Y bueno, lo que está en negro, si se animan, lo hacen. Y si no, esperan a la próxima clase que lo vamos a ver un poquito mejor. Pero así todo lo pueden hacer. No hace falta saber mucho más para hacerlo. Calcular hipotenusa, bueno, no, esa es una buena pregunta. Calcular hipotenusa la calcula, pero yo nunca dije que la devuelve. Simplemente la calcula. Cateto cuadrado más cateto cuadrado, raíz cuadrada. Y no devuelve el resultado. Si quieren lo muestra, pero no lo devuelve porque es un void. Podrían hacer que lo muestre nada más, pero no lo devuelve. Es un void. El triángulo tiene igual base y altura. No, el triángulo tiene una base y una altura. Si fueran iguales, mandaría un solo dato. ¿Sí? ¿Para qué voy a mandar 2 si son iguales? Son distintos, ¿no? Base 3, altura 5. Un triángulo de 5 por 3. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tienen que hacer para hoy antes de la 1. Y bueno, de esta forma hemos terminado la clase. Así que nada, espero que lo hayan entendido, que puedan practicar estos ejercicios que son muy sencillos. O sea, la tarea de hoy es mucho más sencilla que las tareas de otras clases. ¿Por qué? Porque el concepto por ahí es más difícil. Así que está bueno que primero entiendan bien cómo funcionan las funciones y los procedimientos y después nos aventuramos a tareas más complicadas. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Gracias. Saludos para ustedes también. Nos estamos viendo.